Muy buenas. Seguimos, como en todas las ocasiones anteriores, en la Real Academia Nacional de Farmacia, hoy en su biblioteca. Como les dije, la academia es de 1932, pero tiene antecedentes desde el siglo XVI. Por lo tanto, tenemos sobre todo muchos documentos, un archivo muy importante y una biblioteca bastante importante. Hoy en día se utiliza poco porque prácticamente todos los científicos no emplean libros, sino cuestiones de tipo digital, pero tenemos unos libros importantes desde el siglo XVI aproximadamente. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor José Luis Díez, que es compañero mío en la Real Academia de la Historia. El doctor José Luis Díez es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense, es del cuerpo facultativo de conservadores del Museo del Estado, ha sido jefe de conservación de pintura del siglo XIX en el Museo Nacional del Prado hasta el año 2014 y subdirector general de conservación de ese museo entre 2002 y 2006. Ha sido organizador y director científico de muchas y muy importantes exposiciones. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que destaca su libro Vicente López, Vida y Obra, Catálogo Razonado, el catálogo razonado de la pintura española del siglo XIX en el Museo Lázaro Galdiano y el de dibujos del pintor Eduardo Rosales. Y ha sido director científico del Catálogo General de Pintura del siglo XIX en el Museo del Prado. El año 2014 fue nombrado director de las colecciones reales de Patrimonio Nacional hasta que decidió dejar ese cargo. Es comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio, comendador también de la Orden de Isabel la Católica y caballero de las Artes y Letras de la República Francesa. Pero sobre todo es un magnífico compañero de la Real Academia de Historia, un hombre con una gran capacidad docente que comunica excelentemente bien, como van a tener ustedes la oportunidad de ver, y que nos va a hablar de un tema verdaderamente apasionante, es decir, nos va a hablar de la representación gráfica del Príncipe Carlos. El Príncipe Carlos fue el hijo primogénito de Felipe II, fue uno de los enfermos importantes del Renacimiento y el origen, en cierta manera, de la leyenda negra, por lo cual es muy importante su aportación a este ciclo, por la cual le estamos tremendamente agradecidos. Cuando quiera, don José Luis. Muchas gracias, profesor Puerto. Primero por invitarme a este ciclo, ¿no? Como coordinador del ciclo estoy especialmente satisfecho de entrar en él, también con un poco de preocupación, ¿no? Al ser un ciclo en el que se están tratando los grandes aspectos históricos y sociales de los médicos, de la salud y la enfermedad durante el Renacimiento, y realmente yo vengo de la mano del profesor Puerto para hablar de este egregio personaje, de este egregio enfermo, quizá el más fascinante enfermo regio de todo el siglo XVI en España, como es el príncipe Don Carlos, también por su culpa, por culpa del profesor Puerto, a raíz de quedar yo, en mi caso, absolutamente subyugado por el libro que recientemente publicado por el profesor Puerto, titulado El príncipe Don Carlos de Austria, un hombre desesperado, historia y leyenda. Y ese título también
elegir ese título da unas claves muy especiales del modo en que el profesor Puerto ha estudiado a este personaje. Un personaje, como les digo, fascinante, que realmente mi única misión en esta charla de esta tarde es dar un repaso a cuál ha sido el reflejo del príncipe Don Carlos en las artes y ayudarnos a entender un poco mejor o a darnos alguna clave de cómo fue tratado a lo largo de la historia el príncipe. Por tanto, en mi caso no ha lugar el hacer ningún tipo de análisis ni médico, ni patológico, ni social siquiera, sino estrictamente intentar analizar cuál ha sido la repercusión de esta figura fascinante, misteriosa, si quieren, del príncipe Don Carlos en lo largo de las artes. Vamos a ver desde su propio origen, desde cómo es el reflejo en la pintura, muy fundamentalmente en propia vida del príncipe y por qué se le representa y cuál es el sentido de esa pintura, pero también le vamos a ver cuál es la fortuna posterior una vez muerto el príncipe, cómo su figura, el interés por su figura no acaba con su propia muerte, sino que trasciende su propia muerte por diversas razones. Por su propia enfermedad, en primer lugar, y en segundo lugar, después, es decir, en el siglo XVII y XVIII, por su propia condición de enfermo regio y por una circunstancia muy concreta que le sucede durante su vida como enfermo, y a partir de finales del siglo XVIII y ya a lo largo del siglo XIX, con esa incursión en la leyenda negra como protagonista destacado de esta lectura legendaria de la vida del príncipe y de su padre y de su entorno regio. Como les digo, vamos a hacer un repaso a esa repercusión del príncipe en las artes. Un príncipe, por supuesto, para todo lo que tiene que ver con su vida personal y con toda su trayectoria y su historial médico y su historial patológico, vamos a decirlo así, le remito al libro del profesor Puerto y vamos a ver, como les digo, este repaso a su presencia en las artes. En primer lugar, ver sus propios retratos, ¿no? Y cómo la vera imagen del príncipe en ningún caso nos va a dar el tipo de patologías o el tipo de descripción física con la que es conocido y con todo el tipo de patologías que tenía cuando decimos. Saben ustedes que era un hombre que tenía deformaciones físicas, tenía un hombro más alto que otro, tenía la pierna derecha más corta, tenía el llamado pectus excavatum, es decir, el pecho hundido, tenía hasta joroba, tartamudeaba, eso obviamente en las pinturas no se puede ver, pero sí el resto de los rasgos físicos. Nada de eso se ve. ¿Por qué razón? Si nos damos cuenta desde las primeras representaciones del príncipe, sobre todo las representaciones grabadas, lógicamente es el príncipe heredero, es el príncipe de Asturias, es la persona que va a heredar la corona que tiene su padre y se graba su imagen para difundirla por todo el reino. Por todo el reino no estamos hablando de la península, estamos hablando de la península, estamos hablando de Flandes, estamos hablando de los territorios españoles en América. Por tanto, lo que se debe difundir es una imagen de un príncipe heredero en plenas facultades, un príncipe heredero sano. Además, en muchos casos, como es el caso del grabado que tenemos en la pantalla, de grabadores, de artistas que nunca han visto en persona al príncipe. Nunca lo han visto, por tanto tiene que ser una imagen figurada, una imagen de representación, una imagen áulica la que difunda al heredero de la corona. En casos concretos en que la difusión de los retratos tienen como soporte joyas o elementos ricos, como es en este bellísimo medallón que está en los Uffizi, que está en el Palacio Pitti, es el anverso y el reverso del mismo medallón. Sí que en el caso de Jacometrezo, recuerden, saben cómo Jacobo Ninzola da Trezzo era el famoso Jacometrezo, el gran escultor que trabajó para la corte de Carlos V y Felipe II. Jacometrezo, en este caso, sí que representa del natural, digamos, tanto al rey como al príncipe, porque era escultor que tenía acceso a las personas regias. Por tanto, sí que vemos esa representación y lo único que podemos advertir en este caso es el prognatismo de los Habsburgo, característico desde Carlos V hasta el propio Carlos II, ¿no? Como príncipe heredero, su difusión a través de las medallas. Ven ustedes aquí otro ejemplo de otro de los grandes artistas que trabaja para Felipe II, como es Pompeo Leoni, en esa difusión
de lemas áulicos de las virtudes del príncipe, que en este caso, en el reverso de la medalla, representa a Apolo con las 3 gracias en la mano y con la lira en la otra, en una inscripción que dice cómo el príncipe está inclinado hacia la benignidad, es decir, es una de las grandes virtudes que el príncipe debe tener. Pero en ningún caso vemos ni por asomo nada que tenga que ver con ningún tipo de deformidad física. Sí que notamos en el caso de los retratos hechos del natural, de los que eran pintores de cámara, es decir, de aquellos poquísimos y privilegiadísimos artistas que tenían acceso directo a un rey. Piensen, y eso incluso hoy en día es así, como el acceso directo a la figura física de un monarca era extraordinariamente restringida. Incluso los pintores de cámara tenían muy poco tiempo de acceso a los reyes. Y eso es lo que explica que de un retrato vivo del natural luego se repitieran muchas variantes del propio retrato porque, digamos, partían de un solo modelo del natural, no podían los reyes estar posando cada vez que un pintor quería. En casos como los retratos que le hace Sánchez Cuello, que sí que le pinta el natural, sí, advertimos unos rasgos físicos muy característicos, ¿no? Y si acudiéramos a estas pseudociencias como la fisionomía o la morfopsicología, en que queremos adivinar los rasgos de carácter del personaje a través de sus rasgos físicos, sí que el príncipe tenía una mirada un poco inquietante. Pero como ven, no vemos nada, ni de joroba, ni de absolutamente nada por el estilo. Incluso los retratos de cuerpo entero, como ven, hechos a partir por el mismo pintor Sánchez Cuello, es un príncipe que está representado en toda la majestad de su dignidad como heredero de la corona. Incluso en algunas otras ocasiones ni siquiera obedecen a los rasgos físicos reales del personaje, por esta razón que les digo, porque no interesa tanto, son retratos de representación, son retratos de un heredero en majestad. Por tanto, no significa tanto para quien va a ver el retrato el que reproduzca fielmente los rasgos físicos del personaje, tanto en cuanto represente su dignidad. Y en este caso, lo que interesa muy fundamentalmente es la representación de su armadura. Es lo que llamamos en Historia del Arte los retratos traje o los retratos armadura. Era mucho más importante reflejar con fidelidad la riqueza de la armadura, porque eso representaba la dignidad regia, la majestad del personaje retratado. Y esa es la razón por la que en este retrato tiene este tipo de condición. Como les digo, en los retratos que se difunden a través del grabado es sobre todo esa condición áulica de majestad, de heredero, de príncipe heredero de un reino como era el reino de Felipe II, el que se traduce sin que advirtamos absolutamente ningún tipo de deformidad física. En algún otro caso, como es este cuadro hecho a partir de un original de Sofonisba Anguissola, recuerden, una de las artistas que ha sido más recuperada en estos últimos tiempos por su condición de mujer, como la gran retratista de la corte de Felipe II. Este cuadro está hecho a partir de un original de Sofonisba. Sí que podemos advertir, desde luego, una mirada inquietante en el príncipe. Es muy interesante esa sombra de bozo que hay encima de los labios, ¿no? De un incipiente bigote y esa tez tan blanca, tan blanquísima que tenía el príncipe y de cuyas características el profesor Puerto en su libro nos habla de manera muy profunda y muy detallada, ¿no? Hay otros casos también en este tipo de retratos ricos, como extraordinariamente curioso, como es hecho por este escultor italiano Antonio Abbondio, que era especialista en los retratos en cera. Es un tipo de retratística que, precisamente por ser un soporte tan frágil, hay muy pocos ejemplares que han llegado a nuestro tiempo, pero como ven, una vez más, es la dignidad del personaje y solamente el prognatismo de la barbilla proyectada hacia el frente, heredado de su padre y heredado de su abuelo, y que heredarían a su vez los distintos descendientes Habsburgo. Recuerden la efigie del propio Carlos II, del último de la dinastía, como tiene esta marca de linaje en su rostro, pero como ven es el único tipo de característica física que podemos aprobar en él. Esta intención de dignificación de la majestad es algo que incluso su propio padre, Felipe II, una vez muerto el príncipe don Carlos, pasado mucho tiempo y teniendo ya el siguiente heredero, el heredero para la corona, que sería Felipe III,
Fíjense hasta qué punto es importante esa condición de primogénito, es decir, de seguidor de la dinastía, que el propio Felipe II, aun con toda la leyenda negra, luego hablaremos un poco de ello, con toda la sombra que se haya querido verter sobre el príncipe don Carlos, a la hora de erigir, de encargar su propio catafalco para su propio túmulo o esculturas orantes para presidir la Basílica del Escorial, Felipe II se representa con 3 de sus 4 mujeres y con el primogénito, con el príncipe don Carlos. Y en esta representación del príncipe don Carlos, aquí lo vemos sesgadamente la figura del propio Felipe II, de la madre de don Carlos, la primera mujer de Felipe II, María de Portugal. Pero si se dan cuenta, a la hora de representar al príncipe, el príncipe es un príncipe bello, un príncipe absolutamente perfecto, un príncipe con toda la dignidad, la gallardía y la postura de quien era el primogénito para heredar la corona. Es decir, trasciende en lo que es la condición humana del personaje para convertirse en símbolo de continuidad de la dinastía. Leoni hace este grupo orante en 1600, es decir, hacía muchos años que había muerto el príncipe y aún así se le representa. Esto, si queremos retrotraernos, nos retraemos casi hasta la escultura egipcia, es decir, los faraones egipcios no eran representados con sus rasgos físicos reales, sino con la belleza ideal de cómo deberían permanecer hacia la inmortalidad. Y es lo mismo que en este caso Leoni hace con esta soberbia efigie del príncipe don Carlos, que es realmente un príncipe, es la imagen de un príncipe heredero, un príncipe gallardo, un príncipe en plena salud, que realmente no responde a su realidad física, a su realidad mortal. Pero es muy curioso ver cómo en el caso del príncipe don Carlos, quizá en la efigie más conocida, o una de las más conocidas que tenemos de él, por el hecho de estar en el Museo del Prado y proceder de la colección real, las artes también, como en este caso la pintura española, nos da cuenta de la caída en desgracia del rey una vez muerto. Es decir, fíjense, esto es un cuadro que muchos de nosotros, por lo menos las personas que pertenecen casi hasta por lo menos mi generación, hemos conocido de esta manera. Es decir, el príncipe don Carlos vestido con un bohemio frente a un fondo neutro. Es un cuadro que hemos conocido así desde las fotografías más antiguas que hay en el Prado, de cuando el cuadro llegó, lo conocemos así esta pintura, los grabados antiguos que se hicieron a principios del siglo XIX, una vez llegado el cuadro al Prado, lo representan de esta manera, con el príncipe ante un fondo neutro. Es un cuadro que al parecer se ha identificado con un cuadro que estaba en el Alcázar de Madrid y que en lo que llamaban la estancia de las furias, y al parecer era de cuerpo entero, es decir, en algún momento debió recortarse su formato y añadirse un añadido en la parte superior, pero como les digo, siempre lo hemos conocido así, como el retrato del príncipe ante un fondo neutro. Cuando, curiosamente, estando yo ya en el Prado, cuando al poco de llegar yo en el Prado, se celebró en el museo la exposición de Alonso Sánchez Coello y el retrato de la pintura de su tiempo, el retrato en la corte de Felipe II. Se hizo en el año 1990 y entonces empezaba a funcionar en el museo, hacía ya unos cuantos años que funcionaba, pero era el auge en ese momento de los gabinetes técnicos, los gabinetes en los que se estudian, se analizaban con radiografías y con análisis de pigmento los cuadros. Y se analizaron los cuadros de esa exposición, y cuando se hace la radiografía de este cuadro se empezaron a ver cosas distintas. Las radiografías nos ayudan a ver cambios de composición que los pintores pueden introducir a la hora de ir trabajando sus cuadros. Sí que vemos que falta en la cintura del príncipe, falta esa correa que engancha con el puñal, que es el tahalí que se empezó a usar en ese tiempo, y que las radiografías en una primera pintura del cuadro no estaba, y se añadió, el propio pintor Sánchez Coello se añadió con posterioridad, pero sobre todo lo que vemos es que al fondo no es un fondo neutro, no es un fondo cerrado. Vemos que al fondo hay algo en la esquina, para nosotros superior izquierda, superior derecha para el cuadro, que es una ventana. Efectivamente, el cuadro se limpió, y es que el cuadro estaba repintado y debajo había una ventana. ¿Por qué se tapa esa ventana? Porque esa ventana, si nos acercamos a ella, en esa ventana se ven cosas.
si nos acercamos, no es un paisaje normal y corriente, sino que en el cielo de la ventana se ve algo. ¿Y qué es lo que se ve? Nada más y nada menos que a Júpiter, con sus rayos, que envía a su águila, que es el símbolo, como bien saben, de la mitología jupiterina, y que sostiene en sus garras una columna de Hércules, es decir, uno de los símbolos de la monarquía española. Júpiter, el rey de los dioses, designa al príncipe Don Carlos como heredero de la corona. Por tanto, cuando el príncipe muere y ya no es heredero de la corona y cae sobre él la maldición de su historia oscura, digámoslo así, se decide tapar esa parte para, digamos, negar la legitimidad del príncipe como heredero de la corona de Felipe II. Esto ocurre en vida del príncipe, pero ¿qué ocurre después? Normalmente cuando un personaje regio muere y es un personaje que no tiene más trayectoria, su fama en el arte acaba con él, muere con él. Pero en el caso del príncipe Don Carlos no, continúa en el siglo XVII, continúa en el siglo XVIII, pero continúa precisamente por su condición de enfermo. Y por su condición de enfermo, en un relato que, como le insisto, realmente les aconsejo que estudien la figura y conozcan la figura de Don Carlos a través del estudio que hace de sus patologías y de su carácter, el profesor Puerto en su libro, a través de su enfermedad, de un hecho muy concreto y muy curioso. Obtiene fama, como les digo, a partir del siglo XVII, no a través de su propia biografía, o sí a través de su propia biografía, pero con un carácter un poco lateral, sino a través de uno de los episodios que ocurren con un santo que va a ser beatificado 20 años después de la vida, de la muerte del príncipe Don Carlos, y es San Diego de Alcalá. Aquí vemos en este pliego de cordel varios episodios de la vida de San Diego de Alcalá, y vemos que en la esquina superior derecha uno de los episodios tiene esta viñeta, y que dice Carolus Hispanorum princeps desperata salute tactu santi corporis salutatur. Es decir, el príncipe Don Carlos, desesperado en su mala salud, toca al santo y cura milagrosamente. Es decir, este episodio, por ser un milagro del santo, más que por ser un episodio de la propia vida del príncipe Don Carlos, es lo que hace que la fama del príncipe Don Carlos se traslade al siglo XVII. Y este episodio es un episodio, quizá el episodio más famoso y más fascinante que se cuenta en el libro sobre el príncipe Don Carlos. Como saben, como él estaba en Alcalá de Henares, había llegado a Alcalá de Henares con Alejandro Farnesio y con su tío Juan de Austria, y el 19 de abril de 1562, lo sabemos con todo lujo de detalles, cae por la escalera del palacio y se abre lo que hoy diríamos se abre la cabeza. Ya les digo que no les voy a contar yo el episodio, puesto que el profesor Puerto, al que tengo a mi lado, lo explica maravillosamente bien en su libro. Es todo el episodio médico que sucede a partir de esta caída del príncipe Don Carlos es realmente fascinante, de ver cómo funciona todos los médicos de cámara y todo lo que se mueve alrededor de este episodio. Se abre la cabeza, como les digo, se valora hasta la trepanación de la cabeza del príncipe, tiene una cantidad de consecuencias patológicas tremendas, como la pesticela, la apostema, se le llena de pus del rostro, los ojos, en fin, tiene unas consecuencias tremendas, hasta que se teme por la vida verdadera del príncipe. Y en ese momento el duque de Alba, al estar en Alcalá de Henares, aconseja, parece que fue él el que aconsejó, que se trajera el cuerpo momificado de este fraile, entonces no santo, el fraile Diego de Alcalá, y que se trajera a la cama del príncipe para ver si milagrosamente sucedía algo que mejorara la salud. Es que el príncipe mejoró, a partir de ahí recuperó su salud, y por tanto se vio claramente, o se entendió claramente, cómo aquello era debido a una intervención milagrosa del que luego sería, 20 años después, además después de este hecho propagado por el propio Felipe II, sería elevado a los altares como santo. Pues bien, esta curación milagrosa del príncipe por el mundo de las reliquias tiene enseguida sus repercusiones.
Les traigo aquí un cuadro que realmente hay que estudiar mejor, pero es un cuadro aparecido recientemente en el mercado de un episodio no de la presentación de la momia, o sea, del cuerpo momificado de San Diego, sino de una reliquia por un fraile franciscano a un don Carlos niño, ya era mayor, ya tenía 16 años cuando le sucede el episodio que les acabo de narrar. Pero sí, como ven, es este episodio de enfermedad y curación milagrosa o intervención divina en el mundo de las reliquias, a las que saben que era Felipe II especialmente aficionado, el que empieza a producir fama iconográfica en la iconografía de don Carlos, ¿no? Lo vemos así en cuadros que realmente son episodios de la vida de San Diego de Alcalá que recorren los claustros de los conventos franciscanos, como en este caso un convento granadino, y en este caso, fíjense, tampoco es la momia, tampoco es el cuerpo incorrupto el que se introduce en la cama del príncipe, sino que al parecer el príncipe llegó a declarar que él había tenido una visión del cuerpo de San Diego entre nubes, ¿no? Y es lo que se refleja aquí con Juan de Austria al lado de Felipe II en la visita que le hace Felipe II cuando su hijo está convaleciente, y el enano del primer término, ¿no? Este acabado en semicírculo manifiesta esta pertenencia a un ciclo claustral, ¿no? Del mismo tipo, ya en el siglo XVIII, el cuadro de Juan García de Miranda, precisamente perteneciente a un ciclo claustral del convento de Santa María de Jesús, donde estuvo en origen San Diego, el cuerpo de San Diego de Alcalá, que luego se trasladó a la catedral magistral de Alcalá, representa este momento ya del acto de acción de gracias del príncipe una vez curado, sanado de su enfermedad, que va a agradecer ante el sepulcro de San Diego su curación milagrosa. Ya avanzado el siglo XVIII es otro episodio relacionado con la religión el que nos acerca a la figura de don Carlos en este traslado de los restos mortales de San Eugenio, el primer obispo de Toledo. Felipe II se entera que está enterrado en Saint-Denis, en Francia, en París, y acaba trayéndose sus restos en noviembre de 1565 para que descansen en Toledo. Y es aquí el príncipe don Carlos, como primogénito del rey, el que flanquea la urna con los restos de San Eugenio. Como ven, el propio Felipe II la lleva en sus andas y delante de él está su hijo don Carlos, ¿no? Hasta ahora el príncipe ha aparecido bien en estos episodios, digamos, que tienen que ver con su vida, sin más. Pero ocurre algo, por lo cual el príncipe don Carlos, como decía el profesor Puerto en su presentación, trasciende su figura histórica para entrar en la leyenda. Una leyenda, además, no precisamente positiva hacia él, ni hacia la historia de España, sino la llamada leyenda negra, de la cual el príncipe don Carlos es un especial protagonista. ¿Por qué? Pues por una razón, por un libro. Muy sencillo, por el libro, que es una obra de teatro en que Friedrich Schiller publica en Leipzig en 1787 el príncipe, don Carlos, infante de España. ¿Qué sucede con este libro? En este libro, don Carlos había muerto en 1568. El mismo año muere la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois. Y en este libro lo que se plantea es el triángulo amoroso entre el príncipe don Carlos, enamorado de Isabel de Valois, y Felipe II casándose con Isabel de Valois, es decir, raptando a la novia de su hijo, que además defendía los territorios de Flandes contra la corona española. Por tanto, y por esa razón, el rey Felipe II ordena la muerte de Carlos y de la propia Isabel de Valois. Es decir, todo lo que tiene su explicación de una manera natural por todas las cuestiones patológicas, enfermedades, y también por el propio carácter del príncipe a lo largo de su vida, se traduce en una historia absolutamente novelesca que lo que hace es marcar al rey Felipe II como asesino de su hijo y asesino de su mujer, ¿no? Y como gran
gran aplastador, diríamos así, o gran sometedor de las provincias de Flandes que pertenecían entonces a la corona de España. Esta leyenda negra enseguida, lógicamente, revolvió los ánimos de toda la historiografía, por supuesto, española, pero es muy curioso darse cuenta como mientras que los historiadores se revolvieron desde el primer momento contra esta lectura de la historia de Felipe II y a su vez del príncipe Don Carlos y de Isabel de Valois, la literatura y el arte españoles asumieron desde el minuto uno esta nueva versión, vamos a decirlo así, de la historia del príncipe y la historia del rey. Y alguien ya de entrada, en un momento muy temprano, como 1805, muy temprano, aunque esta no se traduce hasta mucho después, el libro de Schiller, pero en época muy temprano alguien extraordinariamente representativo de la literatura española, que luego llegaría a ser ayo de la propia Isabel II, como Manuel José Quintana, en el año 1805 escribe una poesía titulada El Panteón del Escorial, que ya asume desde el primer momento como verdad esta ficción narrada por Schiller. Entonces, en verso, como pueden ver ustedes en la pantalla, fíjense cómo dice levanto al grito la aterrada frente y en medio de la estancia pavorosa un joven se presenta augusto y bello. Es decir, el príncipe no tiene deformidad ninguna, es un príncipe augusto y bello. Y en su lívido cuello del nudo atroz que le arrancó la vida aún mostraba la huella sanguinosa. Es decir, la huella de haber sido degollado, hecho muerte por su padre. Es decir, la literatura española asume esta leyenda como verdadera o pseudo verdadera, y el poema sigue mucho más, dando por sentado que él también asesina a Isabel de Valois. Ven que incluso en nuestros artistas románticos, este es un dibujo de Valentín Carderera, quien fuera académico de la historia y un extraordinario especialista en iconografía. A la hora de tener que hacer un dibujo, una acuarela en este caso, para el álbum de bodas de los duques de Montpensier, de la hermana y el cuñado de la reina Isabel II, que como saben casan en dobles nupcias, la reina y su hermana, pues como el príncipe Montpensier, el duque de Montpensier era francés, piensa en un tema que tenga algo que ver con Francia, y con Francia es Isabel de Valois, que era francesa, y representa este momento en que deja entrever que entre Isabel de Valois y el príncipe Don Carlos hay algo. Y vean a Isabel de Valois cómo asiste a una sesión de pose ante Sofonisba Anguissola. Recuerden que habíamos visto antes este retrato de Sofonisba Anguissola del príncipe, y es que en él está pensando Carderera cuando le representa en esta acuarela, ¿no? Isabel de Valois frente a quien había sido su prometido, quien había sido su amado, arrebatado por el propio rey Felipe II, que se casa con ella cuando ya tenía 13 años, ni más ni menos. Esta leyenda se extiende al gran género de la pintura española del siglo XIX, como es la pintura de historia en que se representan los momentos más álgidos o más destacados de la historia de España. Pero hay un pintor muy al principio de estos certámenes, empieza en el año 56 y este es del año 58, es decir, la segunda edición de las exposiciones nacionales, en las que asoma un pintor, Antonio Gisbert, que luego sería el gran pintor del Partido Liberal. Gisbert les recuerdo, es el autor del cuadro de los comuneros, es decir, un cuadro en que se pone en entredicho la legitimidad de Carlos I como rey de España. Es el autor del cuadro del fusilamiento de Torrijos, es decir, cuadros de momentos muy complicados o muy controvertidos de la historia de España. Pues bien, en este caso hace lo mismo, y en este caso lo que representa es la muerte de Carlos II, los últimos momentos del príncipe Don Carlos, hijo de Felipe II. Obtiene una primera medalla en 1858, pero en lugar de comprarlo el Estado, al ser un tema tan controvertido, el Estado pasa por encima de este cuadro que en la prensa de la época comentan lo que representa, ¿no? Dice, consultado por el rey Felipe II alguno de sus consejeros sobre si debería bendecir a su hijo primogénito, el príncipe Don Carlos, antes de morir, y como esto le respondieron que su presencia en aquellos momentos podría alterar al príncipe y afectar a los dos sin aprovechar a ninguno, determinó, estando aquel ya moribundo, darle su bendición patriarcal aun sin ser visto de él, lo cual hizo
extendiendo el brazo por entre los hombros del príncipe de Éboli y del prior de San Juan, retirándose luego lloroso. Si analizamos el cuadro tuvo una crítica favorable por el hecho de que es un cuadro muy bien pintado, pero una crítica desfavorable por el hecho de que pintara algo tan poco paternal como el hecho de que el rey no quisiera acercarse a su hijo en el momento de su muerte y escudarse detrás de otras dos personas para bendecirlo, e incluso por el hecho de no quitarse el sombrero ante un moribundo. Es decir, esa falta de cercanía y falta de respeto paternal hacia el príncipe moribundo es lo que se más destacó ante la crítica cuando vieron este cuadro. Pero aún lo que más destacó es el modo, primero, de representar al príncipe como un príncipe bello, con una belleza ideal, casi una belleza beatífica, digámoslo así, a la hora de representarlo, siendo consolado por su confesor Diego de Chaves, pero sobre todo teniendo a la cabecera a su médico Santiago Diego de Olivares, el único médico que autorizó Felipe II a que estuviera a la cabecera y al que la leyenda atribuye que fue quien envenenó al príncipe. Pero fíjense ustedes en cómo está representado Diego de Olivares. Está mirando al príncipe, atusándose la barba, y en la derecha tiene un frasco. ¿Es un frasco de medicina o es un frasco de veneno? No lo sabemos. Es decir, pero es ese modo de decir sin decir lo que este cuadro causó sorpresa en su momento, ¿no? Pero sin duda el salto a la fama, diríamos con un lenguaje coloquial, a la fama internacional del príncipe Don Carlos sucede a raíz del estreno de la maravillosa ópera Don Carlos de Verdi. Como música es uno de los grandes monumentos de la operística italiana de todos los tiempos, y es una obra que, basando obviamente el texto de Schiller daba todo el argumento para una ópera, es decir, nada menos que un príncipe enamorado de una princesa francesa, nada menos que el rey, su padre, arrebata por intereses políticos a la princesa y se casa con ella, y el príncipe queda desesperado, nada menos que el príncipe quiere salvar a los territorios flamencos de la ira de su padre, y nada menos que el padre lo impide y le arresta y le da muerte. Es decir, ¿hay algo más teatral que un argumento así? Por tanto, tenía todos los visos de ser un éxito. Pues bien, esta ópera se encarga a Verdi en francés, por eso se titula Don Carlos, no Don Carlo, luego tendría una versión italiana, para ser estrenada con motivo de la Exposición Universal de París de 1867. Se dice, estuvieron en el estreno, lógicamente, el emperador Napoleón III y su esposa, que no era otra que Eugenia de Montijo. Y como española, al parecer, como el argumento trataba de manera tan negativa al rey Felipe II, la reina llegó un momento en que apartó la vista y no quiso presenciar el resto de la ópera, ¿no? Aquí en España se estrena en el Liceo en el año 70, y en Madrid 2 años después en el Teatro Circo del Príncipe, y en el Teatro Real no se estrenaría hasta el año 12. Es decir, es una ópera que por razones del argumento en España no ha tenido la difusión que ha tenido en el resto de Europa. Incluso en época bastante más reciente se llegó a prohibir, hubo un intento de la RAI, creo recordar, y el propio Zeffirelli, de haber rodado una versión en cine de la ópera Don Carlo en el Escorial, y Patrimonio Nacional lo impidió, no lo aprobó, precisamente por cómo se trataba la figura del rey. Pues bien, uno de los momentos más espectaculares de la ópera es el momento final, en el que Verdi, que no estaba acostumbrado a eso, da un giro al argumento, y lo que hace es sitúa la muerte del príncipe Don Carlos, aunque él murió en el Alcázar de Madrid, lo sitúa en el monasterio de Yuste, y en la última escena de la ópera el propio emperador Carlos V sale de su tumba para salvar a su nieto de la ira de su padre. Y ven al fondo en este grabado del estreno de la ópera cómo está Carlos V
levantando la mano con su corona imperial y su manto, etcétera, acogiendo a su nieto, mientras que en primer término se ve a Felipe II arrodillado del horror de verse incluso amonestado por su propio padre, ¿no? Hay que pensar también que en estos años, en el año 1870, se abre la propia tumba de Carlos V, por todo ese mundo mortuorio del féretro del rey estaba muy presente. Pues bien, en España hay un artista que se llama Manuel Castellano, un hombre de teatro, un hombre que su hermano era cantante de ópera y él hace escenografías, hace incluso las pinturas del techo del Teatro de la Zarzuela, que desaparecieron enseguida, hace esta fantasía, que para hacer un cuadro que luego no hizo, una fantasía sobre este último acto, y vean cómo está Felipe II apoyándose en el féretro de su padre, de Carlos V, y se le aparecen los espectros de su hijo, del príncipe don Carlos, y de Isabel de Valois, con las correas de haberles tenido prisioneros. Pero aún más, hace varios dibujos, no les traigo todos, pero en este último dibujo, como Felipe II levanta la losa del féretro de su padre, aparece el espectro de Carlos V y ante él Isabel de Valois señala la copa de veneno que tiene en la mano y don Carlos señala la soga de haber sido prisionero, es decir, acusando frente a Carlos V del asesinato de ambos dos, que rinde cuentas Felipe II ante, y lo ven al fondo de la composición, ante Felipe III, Felipe IV y Carlos II, hacia el resto de la dinastía de los Habsburgo. Aún más siguen en la pintura española estos cuadros de historia en las que don Carlos asoma como presente, testigo o espectador de autos de fe, como este en Valladolid. Es muy curioso cómo, fíjense, hasta las críticas a estos cuadros no se fijan tanto en la calidad de las obras, o incluso justifican la calidad de las obras, digamos, amonestando o explicándolas a través de una amonestación o una interpretación negativa del propio Felipe II, porque en este cuadro dice, la crítica empieza antes, dice, ¿quién lo ha inspirado? Felipe II. Tiene la pintura que ser fría como el corazón de aquel hombre, como su mirada, como su postura, como todo cuanto a él se refiere. No pidáis al lienzo color, vida ni movimiento, pedidle frialdad, algo propio que recuerde al monarca de los autos de fe y lo hallaréis. Olvidaos del resto, olvidaos del cielo, de la perspectiva arquitectónica, de sus figuras secundarias, del príncipe y de sus piernas. Fijaos solo en la cabeza de Felipe II, en sus manos, en su perfil, en la expresión de su rostro y en el color de su ropilla. Es lo que Valdivieso ha querido pintar, lo que ha sentido, lo que ha pintado. Es decir, la frialdad del cuadro no es un defecto del pintor, es que tenía que ser así porque Felipe II lo que refleja es la personalidad de Felipe II. Incluso en estos catálogos humorísticos que había de estas exposiciones se hace este comentario. Dice, admiren ustedes la frescura con que en aquellos tiempos se veían asar unas chuletas de hereje, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ver no con la calidad de los cuadros, sino con el propio argumento. En algún caso, como este cuadro muy poco conocido, se vuelve a insistir en este momento de la curación milagrosa o de la asistencia de Felipe II con el confesor Chávez a la curación milagrosa del príncipe don Carlos. Se ve abocetado porque este pintor, Antonio Pérez Rubio, al que se le considera seguidor del lenguaje goyesco, pintaba de esta forma para emular un poco la pintura de Goya. Y el último gran cuadro que tiene que ver con la iconografía del príncipe don Carlos es también el cuadro realmente que representa el momento real en que el príncipe cae en desgracia a los ojos del rey, ¿no? Es el momento en que, como explica el catálogo de la Exposición Nacional, que se inspira en el texto de la historia de España más famosa que había en su tiempo, que es la historia de España de Modesto Lafuente, como cuando se entera el príncipe don Carlos, cuando el duque de Alba va a despedirse del príncipe don Carlos porque está mandado por Felipe II para que apacigüe a la población de Flandes, cuando era don Carlos como primogénito y heredero de la corona, el que entendía que él era el defensor de los flamencos. Cuando se entera de que no va a ser él, sino el duque de Alba, coge un puñal e intenta matar al duque de Alba. Hasta a los gritos de socorro acuden los cortesanos, ¿no? Realmente este es un cuadro que viene a representar o viene a cerrar ese ciclo
de una historia vital que, como recordaba al principio, desde el punto de vista de sus patologías y de su carácter, está estupendamente analizada en el libro del profesor Puerto, pero hay algo que yo les decía al principio frente al título del propio libro, como el libro se titulaba El príncipe don Carlos de Austria, un hombre desesperado, historia y leyenda, y hay un momento que recoge el propio libro cuando el príncipe don Carlos dice, no, cuando se le apresa, se achaca que está loco, que ha perdido la razón, dice, no estoy loco, solo soy un hombre desesperado. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Como ven ustedes, la conferencia en este ciclo se justifica por sí misma, pues porque además de darnos una iconografía no bella, sino bellísima, nos ha explicado cómo tanto los historiadores como el público en general debemos de entender el arte. Una cosa es la belleza inconmensurable de la mayoría de los cuadros y de los grabados que nos ha expuesto, y otra cosa es su intención. Es la intención siempre a la orden, pues, de una idea o bien de enaltecimiento del poder o bien de todo lo contrario. Con lo cual, pues bueno, es una visión de lo que es la sanidad, de lo que es la ciencia, de lo que es la sociedad, impresionante. Nos explica y nos ayuda a entender lo que ven nuestros ojos y a fiarnos, solo en parte, de lo que esos ojos ven y de que eso que está sucediendo en la actualidad, de que muchas imágenes son trampantojos, pues ha sucedido siempre, solo que con una capacidad técnica muchísimo mayor. Por lo cual, pues le doy de nuevo las gracias al profesor Díez y también le doy las gracias a todos ustedes que están viendo esta serie de conferencias sobre el Renacimiento.